lo que está en Ahí torno a supongo esa que persona. estoy. Puede influir también su estado de salud, su rendimiento y la satisfacción que tiene en el trabajo. Si se fijan, los factores psicosociales es como cuando hacemos la revisión biopsicosocial de una persona, es todo. Y estos factores psicosociales, cuando tienen una connotación negativa, generan y van desarrollando el famoso estrés que a la persona le va a provocar somatizaciones, constituyéndose, por supuesto, en factores de riesgo para su salud física y mental. ¿Cómo sabemos y cómo hacemos una correcta determinación del origen de la enfermedad? Si es una patología de salud mental asociada a, nosotros hablamos de estructura basal, o sea, es parte de la persona, de la estructura de la persona, que hay un factor determinante para eso o hay factores de origen laboral. Para eso se hace un proceso de calificación que se llama estudio de puesto de trabajo o EPP. Se elabora habitualmente a través de ese método, se hacen reuniones clínicas con distintos profesionales de salud mental. A mí me tocaba trabajar con los psiquiatras habitualmente, con el médico jefe, el que evaluaba. Ahí llegó alguien más. Habitualmente se incorpora alguna enfermera para tener una visión, a veces se incorporaba algún kinesiólogo cuando hay alteraciones musculoesqueléticas, el psicólogo laboral, si es que hay clínicos también que los estén abordando, y por otra parte se incorpora para hacer estos estudios o estas reuniones de equipo en relación a un caso específico para hacer la calificación, se incorpora habitualmente a alguien asociado al área de prevención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá hay una hipótesis diagnóstica y frente a esa hipótesis diagnóstica, ¿qué va a querer la mutualidad? Mutual, H, IST, el que sea, ISL, van a querer que esa persona salga del sistema, o sea, no sea contemplado como una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque tienen que pagar. Acuérdense que son un seguro. Tendrían que pagar todos los gastos que eso implique. Por lo tanto, tienen que hacer una calificación, pero esa calificación tiene que ser lo más objetiva posible. Si esa calificación, por ejemplo, no fuese tan objetiva, el trabajador puede apelar si es que el trabajador no queda conforme. Eso la gente no lo sabe, por eso se los estoy comentando. Si no quedan conformes, uno puede apelar. ¿Y cómo apela? A la superintendencia de manera directa. Y uno va con toda la documentación que acredita que tu enfermedad tiene relación con el trabajo y que se tiene que hacer una nueva investigación con un ministro de fe externo. Bien, cuando el diagnóstico es establecido, a ese trabajador se le prestan todos los servicios clínicos, médicos y de salud mental que requiera. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Cuando, cuando yo hablo de definiciones operacionales, dice relación con los tipos de patología de salud mental que tenemos o las que se presentan. Y eso va a tener relación justamente con el tipo de factor de riesgo psicosocial que lo activó. Entonces, se va a calificar como una enfermedad profesional la patología de salud mental producida directamente por los factores de riesgo psicosocial presentados en el ambiente laboral, en las cuales va a tener una exposición laboral necesaria y suficiente, independiente de los factores de personalidad, biográficos, familiares que tenga ese trabajador. Esa es la patología de salud mental causada por riesgos psicosociales laborales. Tenemos la otra, que también es operacional, que es la patología de salud mental producto de qué? De un accidente del trabajo. Una está más asociada a enfermedad
que se puede generar un estrés, neurosis, depresión, y la otra a partir de un accidente del trabajo a causa o ocasión del trabajo. Y esta patología de salud mental generada, ¿cuál pudiese ser? Depresión, estrés post-trauma, despersonalizaciones de distintos tipos, etcétera. Podemos, el estrés post-trauma también va generando otro tipo de afecciones paralelas que se mantienen en el tiempo. Esas son las definiciones operacionales iniciales, ¿ya? Que se trabajan en salud mental, sobre todo con indicadores asociados al... Acá aparecen asociados al CIE-10, ¿ya? Nosotros hoy en día ya estamos trabajando con CIE-11, pero las mutualidades todavía utilizan los códigos del CIE anterior, no los han actualizado, pero en rigor no tiene mayor incidencia. Algunos COSAM en nuestro país y algunos centros de atención primaria todavía usan CIE 10 y no CIE 11. Y eso simplemente porque tienen que cambiar los protocolos. Y eso es como un poco más lento. Cuando hablamos de las patologías para aplicar el protocolo de salud mental asociado a los factores de riesgo psicosocial, tenemos que tener un diagnóstico. Y para eso se establece una glosa de diagnóstico. En ese caso, por eso me tengo que ir saliendo cuando van llegando. Por eso no me gusta el Meet. Pero bueno. Eh, Cuando hacemos una glosa de diagnóstico, estos son como conceptos que toda la gente que trabaja en organizaciones en el área de salud mental las maneja. Lo mismo en el sistema de salud primaria. Profe, Sí, dime, una consulta. dime. En el caso de las patologías por este riesgo psicosocial, Ajá. obviamente cuando una empresa hace la revisión inicial de una persona para la calificación de un puesto, muchas veces los test que se aplican hacen pues evidencia de patrones de personalidad o incluso pudiesen dar evidencia de que existen trastornos de personalidad. Ujú. Eh, lo veo desde este punto de vista quizás de manera legal. Mucho de esto pudiese ser calificado como una enfermedad preexistente. Entonces Sí. quedaría del empleador ya de por sí el aviso, por ejemplo, supongamos que una persona con TLP Mm. o bipolaridad, sabemos que cuando está en una fase, o sea, por ejemplo, en una fase depresiva o una fase maníaca, puede, no sé, recibir la instrucción de un supervisor, el supervisor puede estar en un lenguaje neutro, pero esta persona, en vista de una forma de somatizar las circunstancias de su ambiente, puede hacerlo de una manera errada, una interpretación errónea. Entonces, iniciar a partir de allí un proceso. Usted tiene cuenta de algunos casos, porque yo, por ejemplo, lo veo de manera legal, o sea, obviamente esta persona ya estaría, obviamente, en proceso de sustanciación para eso, pero ya el empleador de por sí tiene que tener como su visto de que estas situaciones puede pasar, aun cuando la persona, cuando esté estable, puede ser operativamente y funcionalmente excelente. Sí, te respondo. Resulta que, pongámonos en el caso que tú vas a incorporar personal y que dentro de la incorporación te aparece que ese funcionario o futuro funcionario cumple o pudiese cumplir de manera exitosa las labores del cargo. Sin embargo, a nivel estructural, a nivel de personalidad, tiene algunas alteraciones que dan cuenta de un trastorno. ¿Qué debe hacer el psicólogo laboral que está haciendo selección? Reporta. Y el que se hace responsable de la contratación o no contratación es justamente la empresa, el empleador. Por eso
es tan importante, uno tiene que ser ético también, en el sentido de que si tú vas a hacer un informe, tú no vas a decir, este trabajador tiene un trastorno límite de personalidad, tú como psicólogo laboral, porque no estás diagnosticando desde una visión clínica. Lo que sí tú vas a hacer es vas a decir, esta persona tiene mal manejo en control de impulsos, tiene alteraciones asociadas a la adaptación, a la flexibilidad. Por ende, puede que en momentos de mayor tensión se desregule y funcione inadecuadamente. Y ahí tú estás dando la señal clara para ese empleador de que es responsabilidad de él, porque tú estás señalando una preexistencia de una estructura con eso. Entonces, es responsabilidad de ellos si lo contratan o no lo contratan. Estamos viéndolo en Elkis desde lo laboral. Ahora, si externamente el mismo empleador ya tiene ese trabajador contratado y se desregula y empieza a tener problemáticas asociadas dentro de su trabajo, asociadas a salud mental, se va a la urgencia de H, mutual, IST, etcétera, porque efectivamente está presentando alteraciones de salud mental, ahí el psiquiatra o el médico de turno va a hacer una evaluación asociada a esto, asociada justamente a la glosa del diagnóstico. Y en relación a la glosa del diagnóstico van a determinar, según el CIE-10, mira, hay un trastorno mixto de ansiedad y depresión, no. Esto tiene cara de ser un trastorno de personalidad. Trastorno de personalidad habla de estructura basal, por ende no aplica. Queda, no sé si me expliqué. Sí, profe, sí. ¿Te quedó claro? Y casos, he visto casos, Sí, sí, sí. se Claro, ven, yo lo veo desde dos puntos de vista. O sea, yo lo veo desde el psicólogo, desde la posición del psicólogo, pero también lo veo desde la posición del abogado o de que la empresa. exacto, como empresa, como abogado de la empresa, que tengo que manejar ambas posiciones, por ejemplo, en algún caso que me toque, pues. Y lo complejo, Nelkis, es cuando ya lo tienes dentro de la empresa, Sí, sí, cuando es una persona que, por ejemplo, no está medicada. Nadie está libre de tener un trastorno de personalidad, ¿ok? Y eso no va a ser invalidante para que tú trabajes. El tema es cuando no estás medicado y estás desregulado. sí, yo solo lo planteaba porque como yo he trabajado, o sea, dentro de mi experiencia, sobre todo con demandas de curso patrimonial y daño moral y lucro cesante, con el tema Claro. de enfermedades preexistentes, Mm. y bueno, a nivel de asegurador, a nivel de empleador, a nivel del empleado, o sea, son aristas totalmente diferentes. Así Lo es. hacía ver desde este punto de vista, porque muchas veces pues uno se puede posicionar, obviamente sabemos que cuando el psicólogo laboral es tratado de manera consultoría para calificar a un personal para un cargo determinado y uno puede hacer obviamente su informe estableciendo pues los rasgos que son No, potenciales. no se puede, porque te acusan, ahí acuérdate de la No, ley pero hablo a revisable. nivel de lo que, o sea, no es rasgo de personalidad, sino, por ejemplo, las potencialidades, fortalezas, habilidades que tiene esta persona, pero también las falencias que no tiene para el cargo, pues, las Sí, falencias que tiene para el cargo. pero A se eso me tienen que mencionar como te dije. refiero. No Ujú, podemos categorizar, porque claro, ahí nosotros estaríamos cayendo en una falta, según claro. lo establecido por la ley y el Código Laboral, la ley del trabajo. Porque simplemente nos están, o sea, la contratación implica simplemente calificación o evaluación para un trabajo determinado. Fuera distinto ¿Mm? de ya en el caso del psiquiatra, cuando por ejemplo esté una persona que, o incluso dentro de lo que es el médico ocupacional dentro de la propia empresa, Sí, que ya pudiera hacerlo, pues por ejemplo un empleador que ya esté contratado y por ejemplo a los 15 días tenga un episodio, el médico ocupacional pudiese dar la alerta de que, mira, simplemente esta persona ahorita está desregulada, tiene un trastorno. Entonces ya en este caso, a ver, ahí es cuando yo diría, en realidad es una enfermedad laboral o simplemente es que esto es una enfermedad preexistente y que simplemente la persona está teniendo un episodio porque obviamente es parte pues
de la falta de desregularización porque no tiene la medicación en este momento o porque simplemente la persona no está cumpliendo con su tratamiento y esta Eso es. información no la dio previamente a la empresa. Sí, por eso se hacen los exámenes preocupacionales y ocupacionales. Por eso es tan importante hacer esa mantención, porque cuando tú haces el ocupacional, esto es como para que todos lo sepan. Los exámenes ocupacionales son los que se realizan de rutina en cada mutualidad, una vez al año para cada trabajador. ¿Y qué es lo que se evalúa ahí? Condiciones de salud general y además uno llena un formulario donde hace el reporte de qué medicamentos consume. Entonces, si por ejemplo la Alicia viene y dice, yo tengo resistencia a la insulina y tengo que tomar metformina, tienes que declararlo. Tienes que declarar si sufres de insomnio y tomas opliclona. Tienes que declarar si estás con depresión y te están dando floxetina. No lo sé, ¿ya? Tiene que quedar todo declarado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, en este caso la organización, también tiene un resguardo legal, Nelkis, en relación a eso. Es lo mismo si el señor viene con un 85% auditivo, con una pérdida auditiva de un 15%. Ingresa a trabajar porque lo puede llevar a cabo, pero esa pérdida auditiva la tiene previa. Hay una preexistencia, ¿no? Entonces, no le puede cargar esa sordera a la empresa nueva. A eso voy. Es lo mismo en salud mental. ¿Ya? Sigo. Bueno, dentro de las glosas de diagnóstico existen los trastornos clásicos que conocemos asociados al estado de ánimo y asociado también a los episodios depresivos y a los trastornos por somatización. Todos están vinculados más a lo que implica la neurosis. Fíjense como en ese cuadro, no en lo más psicótico o patológico, no está, esta glosa de diagnóstico no está tan centrada en eso, porque estamos pensando que son factores alterados a partir del trabajo, no estructurales, ¿ya? Por eso es la pregunta que hacía Nelkis. Ya, sigo. Ahora, de que hay personas que aparecen con dificultades severas, sí, me han tocado. Me ha tocado ver cómo uno le saca un cuchillo al otro, lo golpea, le saca los dientes, eso se da. Entonces, por eso siempre se sugiere a los supervisores, a las jefaturas, cuando hay alguien que está, porque uno se da cuenta cuando una persona está fuera de sí, así como en los dibujos animados se le ven los ojitos así como rayados, bueno, uno empieza a ver el cambio de actitud, el cambio de cara, la modificación de los gestos, cómo empiezan a también subir el volumen de la voz. Entonces, todas las personas que están en un empleo con personal a cargo, cada vez que tengan que dar alguna noticia, hacer una amonestación o algo por el estilo, siempre tiene que ser en un espacio seguro. Cuando yo hablo de un espacio seguro, tiene que ser en un espacio donde haya otra persona que pueda contemplar de lejos, no que esté escuchando, pero de lejos, que pueda contemplar la situación, donde pueda eventualmente llamar prontamente un guardia, etcétera, etcétera. Bueno, para llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad asociada a salud mental, es preciso cumplir con la clasificación y los criterios del CIE-11, ya hoy, actualmente. Profe, ¿y por qué no el DSM-5? ¿Por qué la categorización? ¿Quién la realiza? Pregunta. Un médico. Un médico, ¿cierto? Y el CIE-11 es nuestro manual clínico médico. El DS, el DS, el DSM, yo partí, mira, me estaba acordando, yo partí con el DSM-3 y va modificándose en el transcurso de los años cada 10 años, imagínate. El DSM-5 nos sirve para criteriar dentro de los profesionales de salud mental la modificación que puede haber dentro de cada una de las categorías, cómo se va moviendo, ¿no? El, la afectación. Entonces, la versión del CIE-11 es la que está vigente, pero
acá se genera como una, no, no quiero que se confundan, pero la codificación todavía la usan con el CIE 10, ¿ya? Pero en rigor lo que corre es el CIE 11, ¿ya? Eso deberíamos de estar usándolo. Pero como todavía, pero no es muchas las modificaciones en el CIE 11, lo que se modificó más son alteraciones asociadas a los censo perceptivo infantil, es lo que más se agregó. Así es que tampoco laboralmente no es tanto lo que no está incorporado. En el caso de diagnosticar alguna de las enfermedades que les señalé recién, tenemos que irnos a una tabla de sospechas de patologías que tiene el suceso. Este documento yo se los voy a dejar arriba en, para que ustedes después lo puedan ver bien, pero lo vamos a mirar. Vamos a mirar ahora. ¿Se ve? No, profe. No se ve, entonces lo tengo que detener esta. Y vamos a mostrarle la otra. Cuando hay sospechas de patología de salud mental, tenemos que irnos a esta ficha, ¿ya? Esta es la ficha que plantea suceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Espérenme, que tengo muchas ventanas abiertas. Deme un chiquitín. Ya. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué revisamos? Primero, obvio, es como una anamnesis. Hacemos una identificación del paciente, la revisión de la edad, historia laboral, condiciones familiares, sociales, de dónde viene, eh, es, es de nacionalidad chilena, es extranjera, cómo es la configuración de su familia, dónde estudió, etcétera. Historial de su vida y historial laboral. Resumen, ¿ya? Descripción del trabajo específico que realiza. Trabaja como cargador de sacos de harina en la molinera. Describo el trabajo. Trabaja 8 horas diarias con un descanso de 2 horas entre colación y descansos previos. Tiene trabajo pesado, requiere, trabaja al aire libre, etcétera. Hace la descripción del trabajo específico. La actitud y la motivación hacia ese trabajo en general. Se hace una exploración general de los elementos de personalidad. Acá es donde señalamos, Nelkis, lo que tú planteas. La diferencia es que nosotros ahí, recuerda que esto es posterior al reclutamiento y a la selección. Aquí el trabajador ya está contigo y él fue a la mutualidad. Estamos en esta etapa, él fue a la mutualidad y está siendo evaluado. En este momento es que yo puedo revisar elementos de estructura de personalidad. Y ahí yo digo, tiene rasgos obsesivos, histriónicos, es narcisista, es evitativo, impulsivo, tiene rasgos esquizoides, etc. Y en relación a eso, porque hay un levantamiento que queremos hacer una revisión de su estructura claramente, se pueden omitir o sí se pueden aplicar pruebas proyectivas. Porque ¿quién lo está requiriendo? El equipo clínico que lo está atendiendo. Luego de eso se evalúan los factores psicosociales. ¿Hay preguntas hasta ahí, chicos? Me siento en un monólogo. ¿Se escucha? ¿Preguntas? No, ninguna. Gracias. Sí te escucha, profe. Ya, gracias. Luego revisamos la evaluación de la carga mental del trabajo. Cuando yo hablo de carga mental, chiquillos, ¿ese señor está presionado para llevar a cabo ese trabajo? ¿Le están exigiendo que cargue más de la cantidad habitual que hace? ¿Tiene presión de su supervisor? ¿Tiene maltrato de algún compañero de manera verbal?
A eso nos referimos con carga mental. En la 9 ¿hubo modificaciones de las condiciones actuales en el trabajo que haya experimentado este señor? ¿Le cambiaron la jefatura, por ejemplo? ¿Le cambiaron el entorno de trabajo? Él trabajaba antes como operador de grúa, llevando y trayendo la carga, y ahora lo pusieron como cargador de sacos. Si hay una modificación de las condiciones laborales, ojo que siempre tiene que ser hacia arriba y no en disminución de escalafón. Por ejemplo, si nosotros conocen los estafetas, si el señor es estafeta, el estafeta es el que colabora dentro de una organización apoyando en distintos servicios básicos. Por ejemplo, no hace aseo eventualmente, pero sí pueden ayudar a servir café, pueden ir a dejar correspondencia, pueden recepcionar en admisión informaciones, hacen como una suerte de conserjería también. Esos son los estafetas. Pero al estafeta vienen y lo ascienden y ahora lo ponen como administrativo. Este señor, frente a esta modificación, no tiene desmedro ni menoscabo. Pero ¿qué pasa si al señor, a nivel de... Acuérdense que todo esto va en relación al organigrama. ¿Me van siguiendo? El organigrama es una rama que va hacia arriba y hacia los lados, ¿cierto? Ya. Si vamos subiendo, vamos teniendo posibilidad de desarrollo. Por eso se llama planes de carrera, que vamos ascendiendo. Ya. Si este señor, esta feta, fue ascendido a administrativo, él no tiene desmedro ni tiene menoscabo. Pero si a él lo bajan de cargo a un cargo operativo de aseador, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, pero lo van a bajar en el escalafón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué creen que hay? Si hubo un cambio y modificaciones de las condiciones. ¿Qué Un, de- sucede? un detrimento en las atribuciones que en principio tendría esta feta. O sea, obviamente eso va a generar una merma en lo que él tiene como hasta su proyección dentro de la misma organización, porque nadie se espera que lo disminuyan de un cargo. Profe, pero también sucede lo siguiente, ¿no? ¿Mm? Muchas veces estos cambios o modificaciones en las condiciones, por ejemplo, este señor sabemos que probablemente no tiene calificaciones para la administración. Claro. O tal Incluso, vez sí, no sabemos. claro, pero puede pasar, de hecho dentro de mi práctica lo he experimentado, y a estas personas, por de generarle atribuciones, por ejemplo, esta persona tiene 10 años en la empresa y ¿Mm? se le vio el potencial, se le calificó para, pero al mes presenta un síndrome de burnout, porque ¿Mm? obviamente, si bien era muy bien calificado, había cierta falencia que pudiese experimentar en el cargo. Entonces, obviamente, esa modificación le genera mejor sueldo, mejor ambiente laboral. Claro. No, si sé a dónde vas, Nelkis. Tengo claro que Pero esa hay que modificación, verlo también así, ¿no? Que muchas veces, porque absolutamente, al final todo cambio genera un proceso de adaptación. así es. Y Pero, muchas veces las personas no están como vinculadas para eso, pues, en un principio. Después puede mejorar. o eventualmente no. Claro. Y si no se adapta, Estos también cambios pasa muchas veces, por ejemplo, cuando el COVID. ¿Sabes? ¿mm? Las personas que se tuvieron que adaptar a un sistema eh, De teletrabajo. total. Y que ahora, por ejemplo, tengo el caso de una empresa como Amazon que está, porque tengo familia que incluso está demandando esa parte, porque ahora hay personal de consultoría jurídica que se adaptó muy bien a trabajar online, pero la empresa está queriendo llevar a los empleadores nuevamente a las oficinas. Claro. Y no, no, ellos no quieren volver. Pero exacto, el abogado no quiere volver, Sí, porque realiza muy bien su competencia y obviamente eso es una demanda porque me estás cambiando las modificaciones de las condiciones del trabajo por el cual me hiciste firmar un contrato, que me mm, está generando un perjuicio, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, hasta a nivel psicológico, porque una persona se puede adaptar muy bien al hecho de estar trabajando en un ambiente laboral donde se sienta cómodo, donde, ¿sabes?, tenga sus condiciones aseguradas, pero pasa eso, tanto
como con situaciones en las que la persona en principio puede verse con un potencial mayor, como por ejemplo un cargo superior o unas condiciones que en principio para él son lo mejor, pero que en algún momento determinado pueden ser no las específicas para él. Así es. Sí, toda la razón, Nelkis. Estoy absolutamente de acuerdo. Y bueno, estoy revisando, nos quedan en esta llamada, chicos, solo 7 minutos. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Voy a terminar con esta página, se va a cortar la llamada y yo les voy a poner a la Valentina el nuevo link. No sé qué pasa con Teams en el UCampus, no es de mi consorte, créanme que a mí no me gusta mucho Meet por esto. Pero es lo que tenemos en este minuto, así es que como estábamos hablando de la adaptación, justamente seamos flexibles hoy en relación a eso. Termino esta y nos cambiamos al otro por fin, para terminar la clase. Bueno, se los agradezco. Ya, entonces, luego que vamos en la 9 ya, cuando hacemos la revisión de las modificaciones que tuvo este trabajador, si tuvo o no las tuvo, después tenemos que ver si hay factores de estrés extralaborales. ¿A qué me refiero? A mí me tocó entrevistar hace pocos días a un señor que venía, que él era perfecto en el trabajo, pero estaba teniendo problemas a nivel familiar. Tenía una hija adolescente que estaba en consumo problemático y se le escapaba. Y se escapaba por días y él no podía tener control sobre eso. Su esposa tenía depresión, por lo tanto menos podía controlarla. Entonces, tenemos ahí factores de estrés asociados a lo familiar. ¿Y eso es competencia del ámbito laboral? No, ¿verdad? Entonces, si este señor está presentando un estrés laboral, no es a causa o ocasión del trabajo si es que las condiciones laborales no se han modificado, si no hay menoscabo, si no hay alteraciones que podamos levantar de la 9 hacia arriba, efectivamente esto es asociado a estrés por factores externos. Y ahí da cuenta de que él no ha podido adaptarse o conciliar su vida familiar con su vida laboral. Que es difícil. O sea, ¿quién está preparado para eso? Créanme que yo lo entiendo. Pero no es a causa o ocasión del trabajo. Pensemos que estamos haciendo la investigación. ¿Ya? Y finalmente se concluye ese informe. Y ahí hacemos una hipótesis de todos los antecedentes recopilados y se da cuenta de la conclusión a la que llegó el equipo de trabajo. Eso se presenta y se clarifica y después se sube a la superintendencia donde queda señalado que este caso no es estrés ni neurosis laboral, sino que es estrés común a causa u ocasión de condiciones externas familiares. Ya estoy poniéndole el ejemplo de este caballero. Listo, me salgo, vámonos al otro link, se los mando en un minuto. Adiós. Profe, Ah, pruebe nuevamente con Teams, porque ayer nosotros tuvimos una clase con Teams y funcionó. No ¿y, sé por si, qué, ¿y no por sé. qué no me crean? ¿Quién me crea un Teams nuevo? No sé. Delkis, dale, créate un Teams y lo comparte. A ver, voy a intentar a ver que sí O funciona. alguien que sea hábil y rápido para no perder Bueno, tiempo. yo no soy hábil con la plataforma, pero lo voy a intentar y ahí. O seguimos con Meet. Ah, ok. No, No yo solo sé, lo decía porque si usted anteriormente había es trabajado con... que ayer tuve clases con Teams y no tuve Ah, problema. por Pero, eso. pero ahora algo pasó. Ya, hagámoslo por Meet y terminamos nomás. Ok. ¿Ya? Ahí voy con el link de nuevo, más rápido.